Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Imagina una ciudad tan poderosa que la llamaban La Doncella, una fortaleza inexpugnable que nunca había caído. Ahora, imagina a un hombre, un general genovés al servicio de España, que se atrevió a desafiar lo imposible. Esta no es solo la historia de una batalla, sino de un asedio épico de 10 meses, que se convirtió en una leyenda de la ingeniería militar, la resistencia y la voluntad humana. ¿Cómo logró Ambrosio Spínola doblegar a la invencible Breda en un enfrentamiento que quedaría inmortalizado para siempre en una de las obras maestras del arte universal? Prepárate para descubrirlo. Para entender la magnitud del asedio de Breda, primero debemos situarnos en el convulso tablero de la Europa del siglo XVII. El continente es un hervidero de tensiones políticas y religiosas, y en su epicentro se encuentra la Guerra de los 80 años. Este conflicto, que comenzó en 1568, no es una simple rebelión. Es la lucha titánica de las 17 provincias de los Países Bajos por sacudirse el dominio del Imperio Español de los Habsburgo. Es una guerra que enfrenta al catolicismo de Felipe IV con el protestantismo calvinista de las provincias rebeldes, y a la idea de una monarquía centralizada contra el emergente espíritu republicano. Durante décadas, Flandes se ha convertido en el sumidero de los recursos de España y en el campo de entrenamiento de los ejércitos de toda Europa. La guerra había conocido un respiro con la tregua de los 12 años, firmada en 1609, un periodo de paz armada que permitió a ambas partes rearmarse y consolidar sus posiciones. Pero en 1621, las hostilidades se reanudaron con una ferocidad renovada. La monarquía hispánica, bajo el válido conde duque de Olivares, buscaba restaurar su reputación y asestar un golpe definitivo a la rebelión neerlandesa. Por su parte, las Provincias Unidas, lideradas por la Casa de Orange-Nassau, estaban decididas a defender su recién ganada independencia a cualquier precio. En este escenario de desgaste y batallas constantes, cada ciudad, cada fortaleza, se convertía en una pieza clave. La guerra no se ganaba en grandes batallas campales, sino en una agotadora sucesión de asedios. Y en el corazón de Brabante, una ciudad se erigía como el símbolo de la resistencia neerlandesa y el objeto del deseo español. Breda. Breda no era una ciudad cualquiera. Era el corazón simbólico y estratégico de la causa neerlandesa. Situada en el norte de Brabante, controlaba las vías fluviales de los ríos Mark y Aa, convirtiéndola en una puerta de entrada vital hacia las provincias rebeldes del norte y una amenaza constante para las posesiones españolas en el sur. Pero su importancia trascendía lo militar. Era un patrimonio ancestral de la Casa de Orange-Nassau, la familia que lideraba la revuelta. Para ellos, Breda era un asunto personal, un emblema de su poder y su legado. Conociendo su valor, los neerlandeses la habían transformado en una de las fortalezas más formidables de su tiempo. Su diseño respondía a los principios más avanzados de la traza italiana, un sistema de fortificación en estrella con baluartes angulares, que eliminaban los puntos ciegos y permitían un devastador fuego cruzado contra cualquier atacante. Un intrincado sistema de fosos inundables, canales, rebellines y hornabeques creaba una red defensiva casi impenetrable. Su guarnición, comandada por el experimentado Justino de Nassau, estaba compuesta por cerca de 7.000 veteranos bien pertrechados y con la moral alta, confiados en que su fortaleza podía resistir cualquier asalto. La ciudad, además, guardaba el recuerdo de su audaz captura,
En 1590, cuando 70 soldados neerlandeses se infiltraron en la ciudad ocultos en una barcaza de turba, una hazaña que se había convertido en leyenda. Esta historia alimentaba la creencia popular de que Breda era inexpugnable, una joya protegida tanto por sus murallas y sus hombres, como por el ingenio y la fortuna de los Nassau. Atacarla era considerado un acto de arrogancia, un desafío directo a lo imposible. Frente a la fortaleza inexpugnable se alzaba una figura igualmente formidable: Ambrosio Spínola Doria, marqués de los Balbases. Spínola no era un noble español de rancio abolengo militar. Era un banquero genovés, descendiente de una de las familias más ricas y poderosas de la República de Génova. Su camino hacia el generalato fue atípico y extraordinario. En una época en la que la monarquía hispánica se ahogaba en deudas para financiar sus interminables guerras, Spínola ofreció una solución audaz. Él mismo reclutaría y pagaría a un ejército de 9.000 hombres con la fortuna de su familia, poniéndolo al servicio del rey de España. Este movimiento sin precedentes le compró un lugar en el alto mando del ejército de Flandes. No tardó en demostrar que su talento para la estrategia era tan agudo como su perspicacia para las finanzas. Su obra maestra había sido el asedio de Ostende, una ciudad portuaria que había resistido a los españoles durante 3 largos y sangrientos años. Cuando Spínola tomó el mando, aplicó una metodología paciente, metódica y asfixiante, conquistando finalmente la plaza en 1604. Esta victoria le granjeó una reputación legendaria. Era conocido por su meticulosa planificación, su dominio de la logística y su capacidad para inspirar lealtad en sus hombres, a quienes se esforzaba por pagar puntualmente de su propio bolsillo. Era un maestro de la guerra de posiciones y de la ingeniería de asedio. A diferencia de otros generales impulsivos, Spínola era paciente, calculador y reacio a sacrificar a sus soldados en asaltos inútiles. Su presencia en Flandes infundía tanto respeto en sus propias filas como temor en las de sus enemigos. Era el único hombre con la pericia, la reputación y los recursos para desafiar lo imposible. El año 1624 encontró a la corte de Madrid en un estado de creciente ansiedad. A pesar de los inmensos recursos invertidos, la guerra en Flandes se había estancado. El conde duque de Olivares, el poderoso valido de Felipe IV, necesitaba desesperadamente una victoria resonante, un golpe de efecto que demostrara al mundo que el poderío español no había menguado. Quería un triunfo que silenciara las críticas internas y disuadiera a las potencias enemigas. Todas las miradas se volvieron hacia Flandes y hacia Ambrosio Spínola. La orden desde Madrid fue clara. Había que tomar una plaza importante para restaurar la reputación del imperio. El objetivo elegido fue Breda. La decisión no estuvo exenta de controversia. El propio Spínola albergaba serias dudas. Conocía perfectamente las formidables defensas de la ciudad, el coste exorbitante en hombres y dinero que supondría un asedio, y la alta probabilidad de fracaso. Un revés en Breda sería catastrófico para la moral y las finanzas españolas. Sin embargo, la presión política era inmensa. Spínola, leal a la corona que servía, aceptó el desafío. Su plan, sin embargo, no sería un asalto convencional. No intentaría tomar la ciudad por la fuerza bruta, pues eso significaría una carnicería inútil contra sus murallas. Su estrategia sería mucho más ambiciosa y compleja. Construiría un muro alrededor del muro. Planeaba rodear completamente Breda con una doble línea de circunvalación de más de 40 kilómetros de longitud. Un gigantesco sistema de trincheras, fuertes y reductos. Esta línea
impediría que cualquier ayuda o suministro llegara a la ciudad desde el exterior, mientras que la línea interior protegería a sus propias tropas de las salidas de los sitiados. Su objetivo era rendir Breda por hambre, asfixiarla lentamente hasta la sumisión. En agosto de 1624, el formidable ejército de Flandes, con casi 40.000 hombres, se puso en marcha. La apuesta más audaz de la guerra estaba a punto de comenzar. Para finales de agosto de 1624, la fase inicial de maniobras había concluido. Ambrosio Spínola, con la precisión de un cirujano y la paciencia de un cazador, había posicionado sus piezas maestras en el tablero de guerra. El ejército español, una fuerza multinacional de veteranos curtidos en 1000 batallas, ya no se limitaba a acosar o a tomar posiciones preliminares. La orden era clara y resonó por todo el campamento: cerrar el círculo. Decenas de miles de hombres se pusieron en movimiento en una operación logística y militar de una escala sobrecogedora. Columnas de infantería, protegidas por la caballería, avanzaron metódicamente para ocupar los últimos corredores que aún conectaban Breda con el exterior. Los ingenieros militares, bajo la experta dirección de Paolo Baglione y Michel Antonio Campanella, trabajaban sin descanso, trazando las líneas que pronto se convertirían en trincheras y terraplenes. El sonido metálico de las picas y el trabajo de miles de palas se convirtió en la banda sonora de la agonía de la ciudad. El objetivo no era asaltar Breda, sino asfixiarla. Spínola sabía que un ataque directo contra sus formidables defensas sería un baño de sangre innecesario. Su estrategia era más sutil y, a la larga, más letal. Quería convertir la fortaleza en una prisión. Los últimos puestos de avanzada holandeses, fuera de los muros, fueron arrollados o forzados a retirarse tras las murallas. Finalmente, las vanguardias de los distintos cuerpos del ejército español hicieron contacto visual, conectando sus posiciones y sellando el destino de Breda. El abrazo de acero se había cerrado. A partir de ese momento, ni un solo hombre, ni un solo saco de grano podría entrar o salir de la ciudad sin el permiso del ejército de Flandes. La trampa estaba puesta, y el mundo observaba para ver si la presa tenía la fuerza para resistir. Una vez sellado el cerco, comenzó la obra de ingeniería militar más ambiciosa de la época. Spínola no solo estaba sitiando Breda, estaba construyendo una fortaleza para sitiar otra. El proyecto consistía en un sistema dual de fortificaciones que evocaba las legendarias tácticas de Julio César en Alesia. Hacia el interior, de cara a la ciudad, se excavó la línea de contravalación. Esta era una barrera de casi 17 kilómetros de longitud, compuesta por un foso profundo, un terraplén coronado por una empalizada y salpicado de reductos y fortines. Su propósito era claro: impedir cualquier intento de salida por parte de la guarnición de Justino de Nassau y proteger a los sitiadores de los ataques sorpresa. Pero la verdadera genialidad estratégica residía en la segunda línea, la de circunvalación. Orientada hacia el exterior, esta muralla de tierra y madera se extendía por más de 45 kilómetros, rodeando por completo al ejército sitiador. Era una declaración audaz al mundo, una muralla construida no contra la guarnición de Breda, sino contra cualquier ejército de socorro que las Provincias Unidas pudieran enviar. Esta línea exterior era aún más formidable, con casi un centenar de reductos, fuertes más grandes en puntos estratégicos y zonas inundadas artificialmente para canalizar cualquier ataque. Miles de soldados y trabajadores locales reclutados a la fuerza trabajaron día y noche, transformando el paisaje de Brabante en una cicatriz monumental.
Lo que Spínola estaba creando era, en efecto, una ciudad militar autónoma, un campamento fortificado capaz de resistir un ataque desde cualquier dirección. Esta doble muralla era la manifestación física de su estrategia: paciencia, agotamiento y una defensa inexpugnable contra cualquier interferencia externa. El asedio a Breda se había convertido en un duelo de ingeniería y logística. Mientras el ejército de Spínola transformaba el campo en una fortaleza, dentro de las murallas de Breda reinaba una atmósfera de confianza desafiante. Al mando de la defensa se encontraba Justino de Nassau, hijo ilegítimo de Guillermo de Orange, el padre de la patria holandesa. Era un veterano curtido, un hombre que encarnaba el espíritu de resistencia de las Provincias Unidas. Desde lo alto de las murallas, observaba la febril actividad española, no con miedo, sino con un calculado desdén. Breda no era una ciudad cualquiera. Era una de las fortalezas más modernas y poderosas de Europa, un símbolo del poderío neerlandés. Sus defensas, un complejo sistema de bastiones, rebellines y fosos anegados por las aguas del río Mark, se consideraban impenetrables. La guarnición estaba compuesta por unos 7.000 hombres, una mezcla de tropas holandesas, inglesas, francesas y alemanas, todos ellos veteranos y bien disciplinados. Además, la ciudad estaba extraordinariamente bien abastecida. Sus almacenes rebosaban de grano, pólvora y todo lo necesario para soportar un asedio prolongado, estimado en casi un año. Justino y su Estado Mayor estaban convencidos de que la empresa de Spínola era una locura. Creían que el invierno, las enfermedades y la inevitable llegada de un poderoso ejército de socorro comandado por su primo, Mauricio de Nassau, harían añicos los planes del general genovés. La moral, tanto de la tropa como de los ciudadanos, era alta. Se organizaban patrullas, se reforzaban las guardias y se preparaban para realizar salidas que hostigaran a los sitiadores. La confianza de Justino no era arrogancia infundada. Se basaba en la fuerza de sus muros, la calidad de sus hombres y la fe inquebrantable en que la República no abandonaría una plaza tan vital. Para ellos, el impresionante despliegue español era un teatro imponente, pero destinado al fracaso. Con las líneas de asedio firmemente establecidas, la guerra entró en una nueva fase, una de desgaste, paciencia y violencia contenida. Los primeros meses, desde septiembre hasta la llegada del crudo invierno, no estuvieron marcados por grandes batallas, sino por una sucesión incesante de pequeñas y sangrientas acciones. Justino de Nassau, negándose a permanecer pasivo, ordenó numerosas salidas. Al amparo de la niebla matutina o la oscuridad de la noche, destacamentos de soldados holandeses e ingleses salían sigilosamente por las puertas de la ciudad para atacar los puestos de trabajo españoles. Su objetivo era sabotear la construcción de las trincheras, quemar materiales y causar bajas para minar la moral de los sitiadores. Estos ataques eran recibidos con una ferocidad implacable por los tercios españoles e italianos que montaban guardia. Se producían combates brutales y caóticos en el laberinto de zanjas y terraplenes, a medio construir, luchas a punta de pica, espada y mosquete que rara vez duraban mucho, pero que dejaban un reguero constante de muertos y heridos en ambos bandos. Spínola, por su parte, respondía con una metódica presión. Su artillería no buscaba abrir una brecha, lo que habría sido inútil contra los terraplenes de Breda, sino que mantenía un bombardeo de hostigamiento. Las balas de cañón silbaban sobre la ciudad a intervalos irregulares, día y noche, no tanto para destruir como para agotar los nervios de los defensores, para recordarles constantemente su encierro.
La guerra psicológica era tan importante como la militar. Se intercambiaban insultos y desafíos a gritos a través de la tierra de nadie. Desertores de uno y otro lado traían noticias, a menudo falsas, para sembrar la duda. Se estableció una rutina sombría y mortal, una guerra de trincheras, en la que cada metro de tierra se pagaba con sangre. Y cada día que pasaba, aumentaba la tensión dentro y fuera de los muros. Mientras Spínola apretaba su cerco de hierro y tierra sobre Breda, la noticia del asedio resonaba en los pasillos del poder de las Provincias Unidas. La caída de una plaza tan estratégica y simbólica era impensable. La respuesta neerlandesa no se hizo esperar y recayó sobre los hombros del hombre considerado el estratega más brillante de su tiempo, Mauricio de Nassau, príncipe de Orange y estatúder de Holanda. Mauricio, un maestro de la guerra de asedio y la maniobra, representaba la antítesis de Spínola. Donde el genovés era metódico y paciente, el neerlandés era innovador y audaz. La tarea que se le encomendó era monumental: reunir un ejército de socorro y romper el que ya se perfilaba como el asedio más formidable de la guerra. Con una rapidez asombrosa, Mauricio congregó una fuerza multinacional de más de 18.000 hombres. Tropas neerlandesas, veteranos ingleses, mercenarios alemanes y voluntarios franceses se unieron bajo su estandarte. La marcha de este ejército hacia Breda se convirtió en una carrera contra el tiempo. Para los habitantes y la guarnición de la ciudad, cada rumor de su avance era un soplo de esperanza, una promesa de que su resistencia no era en vano. Para Ambrosio Spínola, la llegada de su rival no era una sorpresa, sino una certeza para la que se había preparado meticulosamente. Sus extensas líneas de circunvalación no solo estaban diseñadas para contener a los sitiados, sino, y más importante aún, para repeler a cualquier fuerza exterior. El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico, no solo de ejércitos, sino de dos de las mentes militares más grandes de Europa. El destino de Breda ya no se decidiría únicamente en sus murallas, sino en los campos y marismas que la rodeaban, donde la ingeniería de Spínola se enfrentaría a la audacia de Nassau. La llegada del ejército de Mauricio de Nassau transformó la dinámica del asedio. Ya no era un simple cerco, sino un complejo tablero de ajedrez militar con múltiples frentes. Consciente de la formidable naturaleza de las fortificaciones de Spínola, Nassau descartó la idea de un asalto frontal masivo, que habría sido un suicidio táctico. En su lugar, optó por una estrategia de desgaste y sondeo, buscando una debilidad en la coraza española. Durante semanas, los campos alrededor de Breda se convirtieron en un hervidero de actividad militar. La caballería neerlandesa lanzaba incursiones constantes, hostigando las patrullas españolas y tratando de interceptar sus convoyes de suministros. Se produjeron feroces escaramuzas por el control de pequeños puestos de avanzada y puentes estratégicos. Nassau ordenó asaltos limitados contra secciones específicas de la línea de circunvalación, no con la esperanza de romperla, sino para probar la respuesta de Spínola, medir la moral de sus tropas y forzarlo a mover sus reservas. Uno de los intentos más audaces fue tratar de apoderarse de un dique clave para inundar una porción del campamento español. Pero la rápida reacción de los veteranos tercios frustró la maniobra. La lucha era incesante y brutal. Cada metro de terreno se disputaba con sangre. Sin embargo, a pesar del coraje y la astucia de las tropas de Nassau, la defensa de Spínola se mantuvo inflexible. El genovés, siempre un paso por delante,
parecía haber anticipado cada movimiento de su adversario. La batalla fuera de la batalla se estancó, con Nassau incapaz de encontrar una grieta en la armadura, y Spínola negándose a ser atraído a una batalla campal en los términos de su enemigo. La esperanza de un rescate rápido comenzaba a desvanecerse. Si la llegada de Mauricio de Nassau fue la prueba definitiva para el asedio de Spínola, la respuesta se encontró en la tierra, la madera y la brillantez de la ingeniería militar. Las fortificaciones, construidas durante meses con un coste y esfuerzo inmensos, demostraron ser la verdadera arma ganadora del general genovés. No eran simplemente una zanja y una empalizada. Eran un sistema de defensa en profundidad, una obra maestra de la poliorcética. La línea de circunvalación, que miraba hacia el exterior, era un laberinto de bastiones, rebellines y reductos interconectados, cada uno con campos de tiro superpuestos que no dejaban ningún punto ciego. Cualquier fuerza que intentara asaltarla se enfrentaría a un fuego cruzado devastador desde múltiples ángulos. Spínola había utilizado el propio terreno a su favor, inundando áreas bajas para crear barreras infranqueables y canalizando a los posibles atacantes hacia zonas de muerte preestablecidas. Cuando las tropas de Nassau intentaban un asalto, se encontraban con una defensa perfectamente coordinada. La guarnición de cada reducto podía resistir el tiempo suficiente para que las reservas, estratégicamente situadas a lo largo de los casi 50 kilómetros de perímetro, acudieran rápidamente en su auxilio. Los ataques neerlandeses, aunque valientes, se estrellaban una y otra vez contra este muro de tierra y acero. La frustración crecía en el campamento de Nassau, mientras que en el lado español, la confianza en su comandante alcanzaba su punto álgido. Los soldados veían con sus propios ojos cómo el plan de su general funcionaba a la perfección. Mauricio de Nassau, el gran maestro de la guerra, se vio completamente superado, no en una batalla campal, sino por la previsión y la meticulosa preparación de su rival. Las fortificaciones no solo salvaron al ejército español de ser aplastado, sino que sellaron el destino de Breda, demostrando que la pala podía ser tan poderosa como la espada. Tras el fracaso del ejército de socorro de Mauricio de Nassau en romper el cerco, una sombría resignación se apoderó de todos los combatientes. La esperanza de una resolución rápida se disolvió con las primeras lluvias del otoño, dando paso a un enemigo mucho más implacable y universal: el invierno. La estación fría llegó con una ferocidad inusitada, convirtiendo los campos de Brabante en un inmenso lodazal helado. Para el ejército sitiador de Spínola, las condiciones eran terribles. Los soldados luchaban contra el frío en refugios improvisados, y la humedad constante era un caldo de cultivo para las enfermedades. El tifus, conocido como la peste de los campamentos, comenzó a propagarse, cobrándose más vidas que las escaramuzas con los neerlandeses. Las líneas de suministro, ya de por sí largas y vulnerables, se volvieron casi intransitables, y la escasez de alimentos y leña se hizo sentir en las filas españolas. Sin embargo, si la situación era mala para los sitiadores, para los sitiados dentro de Breda, era apocalíptica. Con la última esperanza de rescate desvanecida, la ciudad se enfrentó a la cruda realidad de sus menguantes reservas. El hambre se convirtió en el señor de la ciudad. Las raciones se redujeron a niveles de inanición. Los ciudadanos y soldados consumieron primero los caballos, luego los perros y gatos, y finalmente las ratas y el cuero hervido. La desnutrición extrema debilitó a la población,
haciéndola presa fácil de enfermedades como el escorbuto y la disentería. Los muertos se apilaban en las calles, y el sonido de las campanas de la iglesia, que antes llamaban a la oración, ahora anunciaba un funeral tras otro. El invierno se había convertido en el aliado más poderoso de Spínola. Su estrategia de desgaste estaba funcionando a la perfección, quebrando no solo la resistencia física de la guarnición, sino el espíritu mismo de la ciudad. La primavera de 1625 llegó a los Países Bajos, no como un presagio de renovación, sino como un recordatorio cruel del tiempo transcurrido. Dentro de las murallas de Breda, la esperanza, que había sido el alimento más resistente durante el crudo invierno, comenzaba a agotarse. Los meses de asedio implacable habían convertido la próspera ciudad en una prisión de hambre y enfermedad. Las reservas de alimentos eran un recuerdo lejano. Los ciudadanos y soldados subsistían con raciones miserables que apenas podían llamarse comida. El escorbuto, la disentería y otras enfermedades de la desnutrición se extendían por las guarniciones y la población civil como una plaga silenciosa, cobrándose más vidas que las balas de los mosquetes españoles. Cada día, los vigías oteaban el horizonte en busca del estandarte de Mauricio de Nassau, pero el horizonte permanecía obstinadamente vacío. La noticia de la enfermedad y posterior muerte del estatúder holandés había llegado como un golpe de mazo, aniquilando la última chispa de una posible liberación. Ambrosio Spínola, desde su campamento, sabía que la batalla se libraba ahora en la mente y el estómago de sus enemigos. No necesitaba arriesgar a sus hombres en asaltos costosos. La soga que había tendido alrededor de la ciudad se apretaba por sí sola con cada amanecer. Las cartas interceptadas y los relatos de los pocos desertores que lograban escapar pintaban un cuadro desolador. El gobernador, Justino de Nassau, hacía esfuerzos hercúleos por mantener la disciplina y el ánimo, organizando patrullas y prometiendo un socorro que él mismo dudaba que llegara. Pero sus palabras se perdían en el eco de los estómagos vacíos y las miradas hundidas de sus hombres. La moral no solo estaba baja, se estaba desintegrando. La tenacidad de los defensores, que había asombrado a Europa, se estaba ahogando en un mar de desesperación, hambre y abandono. Mientras el hambre devastaba el interior de Breda, una guerra invisible y silenciosa se libraba bajo sus cimientos. Spínola, consciente del alto coste de un asalto frontal contra las formidables defensas de la ciudad, desató a sus ingenieros militares, principalmente italianos y españoles, en una campaña de guerra de minas. El objetivo era simple y aterrador: cavar túneles, conocidos como zarpas, que se extendieran por debajo de los baluartes y murallas enemigas, para luego llenarlos con enormes cantidades de pólvora y detonarlos, abriendo una brecha para el asalto. Para los defensores, esto introdujo un nuevo tipo de terror. El enemigo ya no estaba solo al otro lado de la muralla, sino potencialmente bajo sus propios pies. El sonido sordo y distante de los picos contra la tierra se convirtió en una constante tortura psicológica. Sin embargo, los ingenieros holandeses y alemanes al servicio de Nassau no eran inexpertos. Respondieron con la misma moneda, iniciando la construcción de contraminas. Estas galerías defensivas buscaban interceptar los túneles españoles antes de que alcanzaran su objetivo. Lo que siguió fue una serie de encuentros claustrofóbicos y brutales en la oscuridad total del subsuelo. Equipos de zapadores, armados con picos, palas y espadas cortas, se encontraban de repente en pasadizos estrechos, donde el combate era a corta distancia, primitivo y mortal. A veces,
Las luchas se decidían no con armas, sino ahogando al enemigo, inundando los túneles o asfixiándolos con humo. Esta guerra subterránea era un trabajo lento, peligroso y agotador que ponía a prueba los nervios de los hombres más valientes. El suelo de Breda se convirtió en un laberinto mortal, un tablero de ajedrez tridimensional, donde un cálculo erróneo o un sonido no detectado podía significar una muerte explosiva y anónima para cientos de hombres en la superficie. A finales de mayo, la situación dentro de Breda alcanzó su punto de quiebre. La combinación letal de hambre extrema, enfermedades rampantes y la incesante presión psicológica de la guerra de minas finalmente rompió la férrea disciplina de la guarnición. Los soldados, una mezcla de holandeses, ingleses, franceses y alemanes, muchos de ellos mercenarios endurecidos, vieron la realidad con una claridad brutal. No había comida, no había paga, y lo más importante, no había esperanza de rescate. La lealtad a una causa perdida se desvaneció frente a la certeza de una muerte inútil. La disidencia, que había comenzado como murmullos en las tabernas vacías, estalló en un motín abierto. Un grupo considerable de soldados, principalmente valones y alemanes, depuso las armas y se negó a obedecer órdenes. Exigieron a sus oficiales que negociaran una rendición inmediata. Para Justino de Nassau, este fue el golpe de gracia. Había luchado contra el ejército más poderoso de Europa en el exterior, y ahora se enfrentaba a una rebelión desde dentro. La guarnición que había comandado con tanto orgullo se estaba fracturando ante sus ojos. Convocó un consejo de guerra de emergencia, pero la reunión solo sirvió para confirmar la gravedad de la situación. Sus oficiales le informaron que no podían garantizar la obediencia de sus hombres por mucho más tiempo. La población civil, diezmada por el hambre, también clamaba por el fin del sufrimiento, enviando delegaciones al gobernador para suplicarle que se rindiera. Justino se encontraba atrapado entre su deber de resistir y la innegable realidad de que prolongar el asedio solo significaría más muertes sin ningún beneficio estratégico. La defensa de Breda no estaba siendo derrotada por la fuerza de las armas de Spínola, sino que se estaba consumiendo desde su interior por la desesperación humana. La decisión ya no era suya. La dictaban los estómagos vacíos y los corazones rotos de su gente. Fuera de los muros, en el opulento campamento español, Ambrosio Spínola observaba el colapso de su enemigo con una paciencia casi inhumana. Sus comandantes subalternos, ansiosos de gloria y botín, le instaban a ordenar el asalto final. Las minas estaban listas, las brechas podían abrirse, y la guarnición defensora era una sombra de lo que fue. Un ataque masivo, argumentaban, tomaría la ciudad en cuestión de horas y pondría un broche de oro a la larga campaña. Pero Spínola, el maestro estratega, se negó rotundamente. Su genio no residía en la fuerza bruta, sino en la economía de la fuerza. ¿Por qué sacrificar a miles de sus veteranos tercios en un sangriento asalto urbano, luchando calle por calle, cuando la victoria ya estaba asegurada? Él había leído los informes de sus espías y escuchado los testimonios de los desertores. Sabía que Breda era una fruta madura, a punto de caer del árbol. Su estrategia final no fue una carga de caballería ni una andanada de artillería, sino la continuación de su metódico estrangulamiento. Mantuvo el bloqueo férreo, la presión de las minas y, sobre todo, esperó. Esta inactividad magistral era en sí misma un arma psicológica devastadora. Demostraba a los defensores que su oponente tenía un control absoluto de la situación, que no tenía prisa y que podía permitirse esperar a que se rindieran. Esta decisión
aunque frustrante para sus hombres más impetuosos, fue una clase magistral de liderazgo y gestión de recursos. Spínola no solo buscaba conquistar Breda, buscaba hacerlo con el menor coste posible para su propio ejército, preservando su fuerza para futuras campañas. Al rechazar la tentación de una victoria rápida y gloriosa, demostró que entendía la guerra a un nivel más profundo. No se trataba solo de tomar una ciudad, sino de ganar la guerra. Su paciencia fue el golpe de gracia que selló el destino de Breda. A finales de mayo de 1625, el aire dentro de Breda se había vuelto irrespirable, no solo por la pólvora y la enfermedad, sino por el peso de la desesperanza. Casi 11 meses de asedio implacable habían agotado hasta la última reserva de optimismo. Los alimentos eran un recuerdo lejano. Los ciudadanos y soldados sobrevivían con raciones miserables que apenas sostenían la vida. El escorbuto y la disentería campaban a sus anchas, cobrándose más vidas que las balas españolas. La noticia de la muerte de Mauricio de Nassau, el gran estratega que debía liderar el ejército de socorro, había sido el golpe de gracia. Su sucesor, Federico Enrique, había intentado romper el cerco, pero las formidables defensas de Spínola se lo impidieron. Para Justino de Nassau, el gobernador de la plaza, la realidad era ineludible. Continuar la resistencia significaba condenar a la aniquilación total a los valientes que quedaban bajo su mando y a los civiles que sufrían en silencio. En un sombrío consejo de guerra, se tomó la decisión más difícil de todas. Era hora de parlamentar. El 2 de junio, desde las murallas devastadas de Breda, se izó una bandera blanca. En el campamento español, el repentino estandarte de tregua fue recibido primero con cautela y luego con una exultación contenida. El fin estaba cerca. Ambrosio Spínola, al ser informado, dio la orden de cesar las hostilidades y aceptar el diálogo. Un pequeño grupo de oficiales holandeses salió al encuentro de sus homólogos españoles en la tierra de nadie, un paisaje lunar de cráteres y trincheras. El primer contacto fue formal, tenso, cargado con el peso de meses de brutalidad. Se sentaron las bases para una negociación formal entre los líderes. Para los defensores, el miedo a un saqueo y una masacre era palpable. Para los sitiadores, la victoria estaba al alcance de la mano. El destino de Breda pendía de las palabras que se intercambiarían en las horas siguientes. Las negociaciones formales comenzaron en un ambiente de máxima expectación. Justino de Nassau y sus oficiales, representando a una guarnición diezmada, se preparaban para aceptar términos duros, la humillación que solía acompañar a la derrota. Sin embargo, lo que Ambrosio Spínola ofreció al mundo fue una lección de estrategia política y magnanimidad. El general genovés, consciente del valor propagandístico de la clemencia y del respeto que se había ganado la defensa de Breda, dictó unas condiciones sorprendentemente generosas. Lejos de buscar la aniquilación o la humillación del enemigo, Spínola propuso una rendición honorable. El punto clave del acuerdo era que la guarnición holandesa podría abandonar la ciudad con todos los honores militares. Esto significaba que saldrían en formación, con sus armas, sus estandartes desplegados y al son de sus tambores, no como prisioneros, sino como soldados que habían cumplido con su deber hasta el final. Además, los oficiales conservarían sus espadas, símbolo de su estatus y honor. Para los civiles, las condiciones eran igualmente benévolas. Spínola garantizó la seguridad de sus vidas y propiedades, prohibiendo explícitamente el saqueo de la ciudad, una práctica tristemente común en la época. Aquellos que desearan abandonar Breda junto a la guarnición podrían hacerlo sin impedimentos. ¿Por qué esta generosidad?
Las razones de Spínola eran múltiples. Primero, un profundo respeto militar por la tenacidad de sus adversarios. Segundo, un cálculo pragmático. Una ciudad intacta era un activo estratégico mucho más valioso que una urbe saqueada y quemada. Tercero, y quizás más importante, era un acto de propaganda magistral. Mostraba a la monarquía hispánica no como un tirano brutal, sino como un poder firme pero justo, incentivando a futuras plazas a rendirse en lugar de luchar hasta la aniquilación. Para Justino de Nassau, estos términos eran más de lo que jamás hubiera podido esperar. Aceptó, sellando el destino de Breda con un pacto que priorizaba la dignidad sobre la devastación. El 5 de junio de 1625 amaneció como un día grabado para la posteridad. El sol iluminaba una escena de un dramatismo solemne. Fuera de las murallas, los tercios españoles, en impecable formación, creaban un pasillo de picas y acero, un espectáculo de poder disciplinado. Eran el ejército victorioso, pero su postura era de respeto, no de arrogancia. Desde las puertas de Breda comenzó a marchar la guarnición holandesa. Eran la imagen de la derrota honorable. Flacos, heridos, con los uniformes raídos, pero con la cabeza alta. Avanzaban al ritmo marcial de sus propios tambores, con sus banderas ondeando, tal y como Spínola había prometido. El momento culminante del día, el que trascendería los anales militares para convertirse en leyenda, estaba a punto de ocurrir. Justino de Nassau, el gobernador vencido, desmontó de su caballo y avanzó a pie hacia el general victorioso, Ambrosio Spínola. En su mano llevaba la llave de la ciudad, el símbolo último de la rendición. Su intención era arrodillarse, el gesto tradicional de sumisión del derrotado ante el conquistador. Pero Spínola, en un acto que asombró a todos los presentes, se adelantó. Desmontó rápidamente de su propio caballo, impidiendo que Justino se humillara. Se acercó a él y, en un gesto de empatía y reconocimiento sin precedentes, le puso una mano en el hombro. En lugar de aceptar la llave con frialdad, consoló a su adversario, elogiando la valentía de su defensa. Las palabras que se le atribuyen resumen perfectamente el espíritu del momento. El valor del vencido hace famoso al vencedor. Este acto no fue una simple cortesía, fue una declaración. Spínola no se presentaba como un mero conquistador, sino como un líder magnánimo que entendía el honor militar por encima de la sed de venganza. La entrega de las llaves de Breda se convirtió, gracias a este gesto, en el arquetipo de la rendición caballerosa. Si el gesto de Ambrosio Spínola en 1625 fue un acto magistral de política y humanidad, su inmortalización una década después a manos de Diego Velázquez lo elevó a la categoría de mito. La victoria de Breda fue uno de los grandes triunfos del reinado de Felipe IV, y como tal, merecía un lugar de honor en el nuevo Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, una galería propagandística destinada a glorificar los éxitos de la monarquía. Velázquez recibió el encargo de plasmar la rendición y, en lugar de crear una escena de triunfo aplastante, optó por centrarse en el momento de magnanimidad que definió el evento. Su obra, conocida universalmente como La rendición de Breda o Las lanzas, es mucho más que un retrato de un hecho histórico. Es una meditación sobre el honor, la clemencia y la naturaleza de la victoria. El pintor sevillano captura con una genialidad insuperable el instante preciso en que Spínola pone su mano sobre el hombro de Justino de Nassau. Los dos protagonistas ocupan el centro de la composición casi como iguales, evitando cualquier atisbo de humillación. Spínola se inclina ligeramente, su expresión es de comprensión y respeto.
Justino, a su vez, muestra gratitud y dignidad en la derrota. Alrededor de ellos, Velázquez crea un contraste magistral. A la derecha, las picas de los tercios españoles se alzan rectas y ordenadas hacia el cielo, un símbolo del poder y la disciplina de los vencedores. A la izquierda, las armas de los holandeses son más variadas y se presentan en un ligero desorden, representando a un ejército valiente, pero vencido. Al fondo, el paisaje devastado por la guerra, con sus humaredas y sus tierras inundadas, sirve como un recordatorio sombrío del coste del conflicto. Gracias a Velázquez, el legado de Breda no es solo el de una victoria militar, sino el de un ideal de conducta caballeresca. La pintura trascendió al hecho, convirtiéndose en la imagen definitoria del evento y solidificando para siempre la reputación de Spínola como un general tan brillante en el campo de batalla como magnánimo en la victoria.